Sean todos bienvenidos a la webinar que tiene por título Norma Boliviana del Hormigón Estructural NB 122.5001. El mismo que estará enfocado en hacer conocer esta norma, los ajustes que se hicieron en comparación a la norma anterior y las ventajas que nos ofrece la misma. La presente webinar está organizada por la carrera de Ingeniería Civil de la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Santa Cruz. La webinar estará a cargo del ingeniero Juan Carlos Mojica Aparicio, docente de nuestra carrera, titulado de la Universidad Técnica de Oruro en el año 1987. El ingeniero Mojica cuenta con varios diplomados, entre los que podemos mencionar diplomado en manejo de aguas residuales, diplomado en ingeniería de carreteras, diplomado en educación superior, diplomado en educación superior por competencias. Cuenta con más de 15 años de docencia en materias como hidráulica 1, hidrología, carreteras 1, gestión de riesgo ambiental, isostáticas, hormigón armado 1, hormigón armado 2, estructuras de hormigón preesforzado, puentes, fundaciones, entre otras. Ha aportado con más de 10 libros de apuntes en todas las materias antes mencionadas, asignaturas que se imparte en la Escuela Militar de Ingeniería. Entre los cargos como personal podemos citar el de gerente de la supervisión en la doble vía Santa Cruz-Cotoca. Ha estado también como gerente de supervisión en la carretera Brecha-Casarabe. Gerente de la supervisión del mejoramiento del barrio del Mira-Cuellar en el municipio de Huarnes. También ha sido jefe de la unidad de proyectos en el CEARPI. Y actualmente es asesor en la Secretaría Municipal de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Agradecemos de antemano al ingeniero Mojica por la enseñanza que impartirá en este tema tan importante para la formación de nuestros futuros ingenieros civiles. A los presentes, muchas gracias por su participación. Concluyendo la webinar de Norma Boliviana del Hormigón Estructural NB 122.5001, podrán realizar las preguntas que deseen en el chat de la sala o también mediante voz. Adelante, por favor, ingeniero Mojica, tiene la palabra. En primera instancia, muy buenos días, queridos estudiantes y colegas también de la Escuela Militar de Ingeniería. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es la norma boliviana del hormigón estructural, la norma NB 1225001, conocida también como la norma NB-HE 2019. Vamos a tratar de darles ya la última norma, que es la actualizada en el país, que es la norma boliviana 2019. Al mismo tiempo, explicarles que esta norma está en vigencia en el país y es de uso obligatorio, principalmente para todos los ingenieros civiles que alguna vez estemos realizando algún tipo de trabajo en lo que es las estructuras de hormigón armado. Entonces, esta charla más que todo es para actualizar, orientar y formar a nuestros futuros ingenieros civiles de la Escuela Militar de Ingeniería en la nueva norma que está vigente desde el año 2012 y que nosotros tenemos ya una obligación de poderla utilizar tanto para trabajo público como para trabajo privado. En primera instancia, es muy importante que todo ingeniero civil debe desarrollar y difundir sus conocimientos tanto en la parte de diseño como en la construcción de las obras civiles. Para aplicar sus conocimientos, el ingeniero civil tiene que tener obligatoriamente como base una norma y que esta norma aparte esté vigente y completamente actualizada. Puesto que todos los trabajos que uno realiza en nuestra vida profesional tienen que estar enmarcados en una norma. Es muy importante que la norma nos va a permitir a nosotros
realizar los diseños con parámetros de optimización, seguridad y durabilidad de las estructuras. Es por eso que en el buen desempeño profesional de un ingeniero civil, básicamente debe cumplir lo que le indicaba, las normas de diseño y construcción, como también cumplir los planos de los proyectos y cumplir también, lógicamente, las especificaciones técnicas. Estos marcos normativos también deben estar obligatoriamente ligados a las normas del país con respecto a licitaciones y construcciones público-privadas. Las normas nos van a establecer a nosotros los parámetros y las limitaciones para el diseño y construcción de los elementos estructurales de hormigón armado. Lógicamente, los planos nos van a permitir a nosotros establecer el cumplimiento de los reglamentos, tanto para el diseño como para la interpretación de los planos. Y lógicamente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la construcción de estos elementos. Luego, una parte también muy importante es el cumplimiento de las normativas. La norma boliviana establece para las licitaciones las normas o el marco de contrataciones de bienes y servicios, y que nosotros tenemos que tener pleno conocimiento. Y también existen las normas de responsabilidad administrativa, técnica, a través de la ley SAPCO, para realizar nosotros los trabajos tanto de dirección, fiscalización y supervisión de obra. Entonces, esas normativas son también que sirven mucho de apoyo para el trabajo que tenemos que realizar nosotros como ingenieros civiles. En el país, antes del año 2012, no se contaba con normas en todo el país. Lastimosamente, no había una normativa y, lógicamente, todas las universidades, inclusive, formaban a sus estudiantes en forma totalmente con distintos tipos de normas, sin ningún tipo de lineamiento, y lógicamente eso ocasionaba problemas a veces cuando se trataba de implementar las obras. Entonces, es muy importante que un país tenga una norma o un reglamento, en este caso de construcciones, que nos garantice la seguridad, tanto en el diseño como en la construcción, así como también nos especifique la calidad de nuestros materiales, cómo se deben dosificar, cómo se debe curar y colocar el hormigón. Entonces, para estas inquietudes, nosotros, ¿qué opciones tenemos en el país para poder aplicar una norma? En el año 1987, la primera norma que se implementó en el país era la norma CBH 87, que no era más que una copia de la norma española. En ese tiempo se reunieron universidades, colegios de ingenieros civiles, colegios de arquitectos, y se escogió la norma CBH 87, principalmente porque estaba en el idioma español y porque en ese tiempo la norma ACI, que era la otra norma con la cual se compararon, que es la norma americana de hormigón estructural, solamente sacaba las versiones en inglés y lógicamente en el país nosotros recibíamos algunas traducciones tanto de México como del Perú para poderlas interpretar. Pero básicamente la selección de la norma española, la CBH 87, que fue la norma boliviana, la primera, fue con el principal argumento del idioma. Entonces aquí viene ahora, después ya del CBH 87, con los problemas que se ha tenido, que es una norma totalmente obsoleta, solamente se encargaba del hormigón, ni siquiera se encargaba de las estructuras de hormigón preforzado, y lógicamente era una norma que no se estaba actualizando, era una norma totalmente estática que no permitía las nuevas investigaciones poderlas introducir. Entonces surgió a nivel nacional
desarrollar una nueva norma o reglamento. Pero nos topamos ahí con un gran problema. El problema es que las universidades o los encargados, por ejemplo, de la construcción, como por ejemplo la Cámara Boliviana de la Construcción, o la Sociedad de Ingenieros Civiles o los colegios de arquitectos, no tienen los suficientes recursos económicos como para dedicar la investigación y poder sacar una norma o reglamento. Es así que también existe la opción de poder adoptar una norma de otro país. Entonces ahí ya surge el gran dilema del poder escoger una norma de otro país y entonces ¿qué norma escogeríamos para poder seleccionar la norma adecuada? Y lógicamente, entre sacar una nueva norma o adoptar una norma de otro país, se decidió a nivel nacional el adoptar una norma de hormigón armado de otro país. Es así que en función de estos parámetros de adoptar una nueva norma de otro país estaba la norma europea, conocida también como la norma de los eurocódigos. Esta norma tiene un origen netamente académico, está en base a reglamentos de la Comunidad Europea, tiene una sólida base teórica, pero tiene poco soporte de software. Y también tiene muy poca literatura de investigación. Es una norma de muy poco uso fuera de Europa, está en base a análisis racionales, sus reglamentos, algunos están totalmente incompletos, y es muy difícil participar para poder modificar algún aspecto de la norma. Entonces, estas son las características que habían o que existen actualmente de la norma Eurocódigo. Y también existe una norma, la norma norteamericana, que es la norma ACI, que es la norma del Instituto del Concreto Americano, 318, dedicada a las estructuras de hormigón armado. Esta es una norma de consenso en varios países. La norma se modifica con consulta en todo el mundo. Por ejemplo, si yo realizo un trabajo de investigación, ese trabajo de investigación lo expongo en las reuniones anuales que se hacen en Estados Unidos. Se hace una reunión anual donde se reciben la información de esos trabajos de investigación, realizados en forma particular por universidades, por institutos dedicados a la construcción, etc. Y esa información se la pone en consulta durante 4 años, a las distintas instituciones que tiene el ACI en todo el mundo. Por si acaso en Bolivia hay una institución ACI Bolivia, también responsable de la difusión de esta norma. Entonces, una vez expuestos estos trabajos durante 4 años, si es que no existe ninguna objeción de parte de todos los afiliados que existen en el mundo, recién se puede introducir esa norma o ese trabajo de investigación modificando la norma. Entonces, con los nuevos trabajos de investigación, la nueva norma se va actualizando. Por ejemplo, esta norma tiene una base teórica y experimental desarrollada ampliamente en todos los países. Para que se den una idea más o menos, en Estados Unidos se invierte anualmente cerca de $100 millones en trabajos de investigación desarrollados principalmente por las universidades e institutos que están vinculados, institutos gubernamentales que están vinculados con la temática del hormigón. Para esta norma existe bastante software de soporte. Existen software que están totalmente aplicados para su implementación. También existe bastante literatura de apoyo y de investigación. La norma, conforme van realizando investigaciones de nuevos productos o nuevos materiales, lo difunde a través de, no con el ACI 318, sino con el ACI, pero con otra nomenclatura que está muy vinculada
a los trabajos de el hormigón estructural. Existe bastante literatura y bastante investigación. Varios países de América lo usan. ¿Por qué? Porque a partir del año 2012, la norma saca ya una versión en español de la norma americana. La misma norma, ya no hay que traducirla, sino la misma norma ya utiliza la versión, y ustedes lo van a encontrar en el mercado como ACI 318-S. Entonces la S de Spanish, que es el español, entonces por eso es que se ha difundido bastante en América. Está desarrollado en base a métodos empíricos y experimentales, principalmente experimentales. Entonces se han producido roturas, se han producido trabajos de investigación, y con esos trabajos de investigación son los que se han actualizado la norma. Este reglamento es muy importante, está complementado con otras normas americanas, y eso es lo interesante de las normas americanas. Y eso es muy importante, que todas las universidades deberían tener un cierto alineamiento con las normas americanas. Por ejemplo, si tienes que enseñar estructuras metálicas, enseñas con la norma AISC, que es la norma metálica de estructura metálica. Si tú quieres ver la calidad de los materiales, está la ASTM, que es justamente la norma para ensayos de materiales. Si tú quieres ver ensayos de suelos, está la norma ASTO, exclusivamente para ensayos de suelo. Si tú quieres diseñar estructuras de soldaduras, está la ABWS. En fin, está esta norma muy complementada, principalmente, por ejemplo, con la norma ASTO, que es la norma también americana para el diseño de estructuras de puente. Entonces, cuando la norma ASTO necesita elementos de hormigón armado o hormigón preforzado, toma la norma ACI como base de parámetros de sus trabajos de investigación. Entonces, esta norma no es solamente una norma totalmente independiente, sino que está vinculada con otras normas en el país de Estados Unidos, y que eso le va a permitir poderse complementar y poder realizar mejores diseños. Ahora, existe una fácil participación en sus modificaciones, como les indicaba anteriormente. El ACI se reúne una vez al año y capta trabajos de investigación nuevos que se estén realizando, que puedan mejorar y actualizar la norma vigente. Entonces, debido a estas razones, señores, se logró seleccionar en el país como base para la nueva norma de hormigón, la NB 1225001, en base a la norma americana ACI 318-2005. ¿Ya? De ahí empezamos nosotros a actualizar nuestras normas. Fíjense ustedes, solamente para poderles poner en contexto sobre la importancia de la norma ACI. Fíjense, Canadá, Estados Unidos, todo México, todos los países de Centroamérica, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, todos toman las normas como base, la norma americana ACI. Lógicamente, fíjense, tienen distintos tipos de nomenclatura cada uno de los países, pero básicamente es una copia de la norma americana. Y al mismo tiempo se realizan también trabajos de investigación que también son subidos a consulta en las reuniones anuales del ACI. La única norma que tiene totalmente independencia de este carácter son la norma brasilera, y la norma brasilera está en base a los eurocódigos. Entonces es el único país que tiene su propia normativa y al mismo tiempo desarrolla trabajos de investigación, pero como le digo, es solamente ese país. Los demás, todos los países, están en base a la norma ACI. Para efectos también había un estigma que se indicaba: no escojamos la norma ACI porque era una norma que sobredimensionaba los elementos estructurales. Cuando se estaba discutiendo en el año antes del 2012, algunas universidades a veces son reacios a los cambios, o algunas instituciones o algunos profesionales, y lógicamente indicaban ese tipo de comentarios con respecto a que la norma americana era muy estricta y sobredimensionaba los elementos. Para efecto de poder sacar ese estigma, les estoy mostrando ahora
una comparación de un diseño a flexión de una viga entre la norma española, que es la EG 2008, y la norma boliviana del hormigón estructural. Podemos ver acá, y lo vamos a comparar en un diseño de una viga de 10 metros de longitud. Aquí tengo su carga muerta, su carga viva. Vamos a aplicar el método de estados últimos, de mayoración de carga. El hormigón es un hormigón 210, 210 kilos por centímetro cuadrado, su resistencia característica compresión a los 28 días y su límite de fluencia del acero corrugado, 5.000 kilos por centímetro cuadrado. Y la viga va a ser de 25 por 50. ¿Qué obtuvimos? Vemos acá que hemos llegado a ver, miren ustedes, en la norma española, el coeficiente de mayoración que se utiliza para la carga muerta, 1,35, la norma boliviana, 1,2, el coeficiente de mayoración para la carga viva, 1,5, nosotros en la norma boliviana, 1,6, la carga mayorada en kilos por metro me daba 2.402, aquí me da 2.295, el acero que estamos utilizando con la norma española, la viga tendría que colocarle 21.47 centímetros cuadrados, con la norma boliviana 18 centímetros cuadrados, mucho menor. Y lo mismo está el cortante y la armadura por corte también me salen los estribos más espaciados. Entonces, ese estigma de que la norma ACI sobredimensiona los elementos, con este mismo ejemplo que les estoy mostrando, queda totalmente falsa esa afirmación. Más bien, con esta norma también nosotros podemos optimizar las estructuras de hormigón. Ahora veamos cómo salió. La norma boliviana, que nació en el año 2012, fue en base a la norma ACI 318-2005. Actualmente, la norma boliviana del hormigón 2017 y 2019, que es la última norma del hormigón que tenemos vigente en el país, está en base al ACI 318-2014. ¿Ya? O sea que nosotros, al mismo tiempo que se va actualizando la norma, también nosotros vamos actualizando la norma boliviana. Después les voy a mostrar cuál es el Consejo Permanente que se ha formado en el país para ir actualizando y adecuando la norma. Nosotros hasta ahorita la vigente es la 2019. Luego también tenemos, y esta es la que va a ir, la futura norma boliviana que ahorita se está debatiendo, es la norma boliviana NB 2021, que esa va a estar en función del ACI 318-2019. Entonces, esta es la norma todavía que no está vigente, es la que se está realizando las consultas y muy posiblemente a fines de este año esté saliendo ya esta norma boliviana del hormigón estructural actualizado al 2021. ¿Quiénes son los responsables de manejar esta modificación? Es el Consejo Permanente del Hormigón Estructural, que tiene su base en la ciudad de La Paz. Este consejo es el que realiza o recibe todo lo que significan los estudios, evaluaciones, revisa y actualiza permanentemente la norma y sus reglamentos de estructuras de hormigón armado. Entonces, este consejo permanente que está que está ubicado en la ciudad de La Paz, es la que llega a actualizar estas normas. Vean ustedes, vendría a ser la norma boliviana 2017, solamente se sacó una versión, 2012, después la 2017 ya se sacó esto en dos textos, uno que era las especificaciones y otra que era los comentarios, como es una característica de la norma boliviana, o mejor dicho, la norma CI, que en una parte te pone el reglamento y en otra parte te pone los comentarios que son muy enriquecedores para el trabajo que uno va a realizar. Y lógicamente está la norma actual, la norma boliviana 2019, que tenemos acá
se las estoy presentando en su contenido. Y como ven ustedes, aquí si pueden ver, dice claramente que la norma NB 1225001 2019 está en base a la norma ACI 318-2014. ¿Ya? Entonces, en el futuro, lo que se pretende, y ojalá que salga hasta fin de año, va a ser la norma boliviana 1225001-2021, que va a estar actualizado con el ACI 318-2019. ¿Qué tiene esta norma? Esta norma está compuesta por 27 capítulos y 3 anexos. ¿Qué son esos capítulos? Está el capítulo de generalidades, donde se da la introducción, el capítulo 2, donde están las notaciones y las definiciones. Por si acaso sacan la norma con sistema internacional, todas sus fórmulas, todos sus contenidos. ¿Ya? Y están las referencias de las normas y los reglamentos que se están utilizando. Están los requisitos de los sistemas estructurales, están las acciones, está también el análisis estructural, de análisis de primer orden, segundo orden, está también el capítulo, y eso es lo interesante también en la norma, que lo analiza las estructuras y aplica los reglamentos para cada elemento estructural significativo que nosotros tenemos. Losas en una dirección, también está el análisis de losas en dos direcciones, está también el análisis de vigas, está también el análisis de columna. Entonces, todo esto es lo que nos viene a ver. En el capítulo 11 está el análisis de muros portantes principalmente, está también el análisis de diafragma y colectores, está también el capítulo de fundaciones, está el hormigón simple, sus características del hormigón, tanto en el estado húmedo como en el estado ya consolidado. Tenemos los diseños de juntas de viga y columna, las uniones de los elementos estructurales, los anclajes de hormigón. En los anclajes de hormigón están lo que significan las longitudes de desarrollo y los empalmes que son necesarios principalmente en las barras de acero. Hay un análisis muy importante que ya se está introduciendo, que es el capítulo de estructuras sismos resistentes, que tiene que estar muy vinculado a la norma boliviana que actualmente tenemos también de análisis de sismo. Está en el capítulo 19 lo que son los requisitos de diseño y durabilidad. Y está las propiedades de las armaduras, su durabilidad, los recubrimientos que se deben tener, etc. En el capítulo 21, los factores de reducción de resistencia, las mismas resistencias de las secciones, los modelos también de bielas y tirantes, que es otro análisis para poder realizar, los requisitos de serviciabilidad. Están también los detalles de las armaduras, los documentos en la construcción y supervisión, que son importantes, la evaluación de la resistencia de las estructuras existentes, y hasta ahí llega hasta el capítulo 27. Luego va a haber en el anexo A información sobre los aceros de la armadura, pérdidas de pretensado y la evaluación del sistema internacional y el sistema métrico. O sea que las fórmulas que están en el sistema internacional también te las coloca en la parte final, las fórmulas en el sistema técnico que principalmente nosotros utilizamos, el sistema MKS de kilos por centímetro cuadrado, etcétera, para poder tener. Este sería el contenido que tiene básicamente la norma. Vamos a ver también acá actualmente las normas vigentes, NB. Existe, aparte de la norma hormigón estructural NB 1225001 versión 2019, está también la norma boliviana 1225002, principalmente para lo que son las acciones sobre las estructuras, las cargas gravitacionales, carga muerta, carga viva, la reológica y también de empuje de suelo, que está vigente del año 2018, y la norma boliviana 1225003, que son las acciones, las cargas de viento, que están vigentes desde el 2020, y esta norma, que es la norma 1225004, dirigida para estructuras de acero, que está vigente desde el año 2018. Entonces, estos son más o menos los parámetros que tenemos de vinculación actual,
todas con el sello INNORCA, que es el Instituto Boliviano de Normas y Calidad que existe en el país, certificados por ello. Es muy importante que nosotros veamos también las normativas, y esto es lo que a mí me interesa que ustedes vean. La norma vigente, que es la norma 12.25.001, aprobada por el Consejo Permanente, tiene 25 capítulos y 3 anexos, y son amparadas por una resolución ministerial que nos dice, y fíjense acá, la aplicación obligatoria a nivel nacional, tanto en diseños de proyecto, diseños de control y construcción de obras públicas y privadas. Entonces, cuando ya está amparada por este ministerio, ¿sí? Ingemil, disculpa que lo interrumpa. Ya me sacaron 3 veces de la reunión, no pude ingresar ese ratito y recién acabo de ingresar y me volvieron a sacar y creo que no soy la única a la que están sacando. No sé si puede cambiar la configuración o algo de la llamada porque no, se siguen jugando así, digamos. No, no se puede. Me gustaría, por favor, si pueden conversar con el ingeniero Salina. Lo veo enseguida, ingeniero. Continúe nomás, voy a ver qué está pasando. No se preocupe, estoy acá. Gracias, Inge, va a disculpar. No hay ningún problema. Entonces, les indicaba que la norma es de carácter obligatorio a nivel nacional para poderlo utilizar en elementos de diseño de hormigón armado. Fíjense a qué llega este nivel. Si alguna vez le hacen una auditoría a tu obra o proyecto que tú diseñaste o que tú construiste, te la van a hacer en base a la norma boliviana. Si tú quieres presentar un nuevo proyecto del cálculo estructural de un edificio a la sociedad de ingenieros, te van a exigir que presentes con la norma boliviana. Entonces es muy importante no solamente conocer la norma boliviana, sino aplicarla con la última norma actualizada. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante, que se lo ha elevado inclusive al decreto supremo y es obligatorio de cumplimiento en todo el país. A partir de aquí, señores, voy a tratar de explicarle la aplicación de la filosofía que existe del diseño de métodos de estado último con respecto a elementos de hormigón armado. ¿Ya? Esto más que todo para que se ubiquen ustedes qué elementos se utilizan para el diseño de estas estructuras que están en la norma. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver es la dosificación del hormigón. La norma te especifica claramente cómo debes dosificar el hormigón. Te indica, por ejemplo, hay un método de dosificación que es el método ACI, donde te explica cómo debes realizar la dosificación de los componentes que tienes tú, que son el hormigón armado. Así como también te especifica con claridad las características que deben cumplir el acero de refuerzo. Si ustedes se fijan, aquí está certificadas por la norma ASTM y te da los límites de fluencia, por ejemplo, en el acero de prefuerzo. El que nosotros más utilizamos en el país es porque nosotros, si bien fabricamos acero, tenemos en el país, en Oruro, que sacan acero de refuerzo, pero no abastece para el uso nacional, entonces importamos, y el que más importamos nosotros es el acero brasilero, y el que nos llega a nosotros es con esta calidad, un límite de fluencia de 5.000 kilos. En ciertas oportunidades sacaron de 6.000 kilos por centímetro cuadrado, sin embargo es muy difícil pillar a veces en el mercado. En cambio, en la industria americana, en Estados Unidos, utilizan mucho el acero de 4.200. Y nosotros acá utilizamos más el de 5.000 kilos por centímetro cuadrado. Aquí tienen ustedes el diagrama tensión-deformación del por qué se utiliza el acero y el hormigón. Se ha seleccionado ese material precisamente porque ambos tienen los mismos coeficientes de dilatación térmica, por lo tanto se complementan. Y para poder encontrar la resistencia, por supuesto, las tensiones del acero son mucho más elevadas, y para encontrar la tensión del acero no es más que multiplicar su módulo elástico por su deformación. Y en el caso del hormigón, su módulo elástico del concreto por su deformación correspondiente. Aquí les doy algo así a grandes rasgos, los pasos que se necesitan para realizar
una correcta dosificación del hormigón. Esto está realizado en función de 9 pasos que se deben cumplir a través del método ACI, donde te determina qué debes hacer para poder hacer una correcta dosificación. Al mismo tiempo, también te indica los ensayos de calidad que debes hacer después de dosificar el hormigón, que básicamente, y los más utilizados son el ensayo a compresión, el ensayo a tracción indirecta y el ensayo a flexión. Muy bien, estos ensayos son muy importantes porque estos te definen, hay muchos más ensayos por supuesto, pero estos son los que más se utilizan, te definen la calidad con la que tú has realizado la dosificación. En el futuro, nosotros tenemos que estar muy vinculados a este aspecto de la dosificación. Miren ustedes, solamente para efectos de comparación, esta es una dosificación de un hormigón H25, o sea que tienen una resistencia característica de 250 kilos por centímetro cuadrado. Esto es dosificado. Aquí tienen la grava, la arena, el agua y la relación agua-cemento. Actualmente en el país estamos utilizando, y ya es recomendable, utilizar la utilización de aditivos. Aditivos tanto físicos como líquidos que se pueden utilizar para mejorar la calidad. Si ustedes se fijan, en este hormigón H25 dosificado, el ensayo de compresión, este es el asentamiento, el ensayo de compresión me salió conforme más o menos estaba la característica, me salió 265, 266 kilos por centímetro cuadrado, y el ensayo a flexotracción 32, 33 kilos por centímetro cuadrado. Si yo utilizo un aditivo, en laboratorio se llegó a utilizar un aditivo EUCO MR370 de 2 litros, reduzco la cantidad de agua-cemento y miren cómo sube su resistencia. Solamente utilizando un aditivo reductor de agua. Y ustedes saben muy bien que si yo en un hormigón disminuyo el agua, aumento su resistencia. Y también sube la resistencia a flexotracción. Y miren qué importante. Por ejemplo, en pavimentos de hormigón se pide que el hormigón tenga una resistencia a flexotracción de entre 42 a 45 kilos por centímetro cuadrado o su equivalente de 4.2 y 4.5 megapascales. Y miren ustedes acá, con un hormigón que solamente he utilizado aumentando el aditivo, ¿ya? Aumentando el aditivo del EUCO, puedo llegar a determinar esta resistencia de 380 o la flexotracción de 43 kilos por centímetro cuadrado. Pero esta misma dosificación del H25, utilizando yo 2 litros de aditivo más un aditivo que son, en este caso, las fibras metálicas, llegué a la misma resistencia. Entonces, en el futuro, señores, para poder dosificar los hormigones, es muy importante que ustedes ya hagan lo que significa la utilización de aditivos. En el mercado cada vez se está sacando mejores productos y que van a mejorar, lógicamente, la calidad del hormigón. Por si acaso, todo esto está también en la norma ACI, que están realizando trabajos de investigación permanente para tratar de que el hormigón, al no ser un material muy resistente a la tracción, a través de los aditivos podamos mejorar ese componente. Esto, lógicamente, es el futuro, jóvenes, que se debe intensificar en continuar realizando investigaciones. En el mundo continúan realizando esas dosificaciones. Ahora aquí es muy importante este concepto. El control de calidad cuando ustedes diseñen o dosifiquen elementos de hormigón armado en base a la norma boliviana. Señores, si ustedes utilizan todo lo que está especificado en la norma, van a tener un nivel de confiabilidad del 95% y una posibilidad de error del 5%. Entonces, esto te garantiza de que tú estás haciendo un diseño con altos estándares de seguridad y durabilidad. Aquí les pongo una pequeña fórmula que está para poder determinar la resistencia característica. La resistencia característica no es igual que la media. Hay que aplicar estos parámetros de
coeficientes estadísticos y al mismo tiempo el coeficiente de variación. Si tu coeficiente de variación está entre un 10%, estás teniendo tú un excelente hormigón y de muy buena calidad. Entonces, esto quizás es lo más importante que nosotros sepamos, que cuando estamos diseñando nosotros elementos de hormigón armado en base a la norma boliviana, estamos teniendo una confiabilidad del 95%. A continuación, les voy a presentar un resumen de lo que son el método de estados últimos, que utiliza estos coeficientes de mayoración de carga para la carga muerta, carga viva, carga de sismo, carga de empuje de suelos, etcétera, carga de viento. Todo está definido en la norma y aquí están las 7 combinaciones de carga que se deben utilizar y por supuesto la combinación de carga que les dé a ustedes los mayores esfuerzos, se debe tomar esa para proceder a su diseño. Asimismo, como mayor a carga, también minora resistencia. Los coeficientes de minoración de resistencia, conjuntamente los coeficientes de mayoración de carga, son los que te dan la característica para determinar las resistencias. Y lógicamente las cargas mayoradas deben ser menor a las cargas resistentes. Entonces esos son los parámetros importantes que se toman en consideración cuando tú diseñas el método de estados últimos en base a la norma boliviana. ¿Cuándo debe ser la característica que debe cumplir un hormigón estructural? De acuerdo a la norma, todo hormigón que tenga una resistencia característica mayor a 178.5 kilos por centímetro cuadrado o 17.5 megapascales, ya se lo considera como hormigón estructural. Si el hormigón tiene una resistencia menor, se lo considera ya como otro tipo de hormigón, como hormigón pobre, etcétera, que se utiliza para otros fines constructivos. Todo elemento estructural, como les digo, estas son lo que nosotros tenemos que tener muy vigente: seguridad, funcionabilidad y durabilidad. Y aquí, como les muestro, el aspecto más importante para resaltar es la seguridad estructural que ustedes están diseñando. Si aquí yo tengo mi curva de frecuencia versus las cargas solicitantes, aquí voy a tener mi carga solicitante mayorada y aquí voy a tener mi carga resistente. Esta es la zona muy posible de fallo, que va a ser del 5%, que puede ser constructivo como también en la preparación de los materiales. Y una característica con un nivel de confiabilidad del 95%, ¿ya? Que justamente esta es la zona con la cual nosotros diseñamos. Para que tengamos también una idea y podamos comprobar, el factor de seguridad está calculado con esta fórmula, donde aquí tengo los coeficientes de mayoración de carga dividido entre las cargas sin mayorar y, lógicamente, todo dividido entre el coeficiente de minoración de resistencia. Eso te van a dar los factores de seguridad con los que tú estás diseñando mediante el método de estados últimos. Y por supuesto, esos factores de seguridad son mucho menores que 2. Estás entre 1.5, 1.6 más o menos. Los factores de seguridad que van a depender de las cargas solicitantes y de las cargas resistentes y, por supuesto, de los coeficientes de mayoración y minoración de resistencia. Para los elementos de flexión, estos son los diagramas que nosotros utilizamos para poder pillar el momento resistente y el momento mayorado. Este es el análisis que se toma en función de la deformación de fluencia. Aquí encuentro la profundidad del bloque de compresión, definida por esta ecuación, y lógicamente la cantidad de armadura que necesito cuando el elemento está solicitado a tracción. Al mismo tiempo, te indica la norma que tu cuantía máxima que debes utilizar en elementos de hormigón armado es el 75% de la cuantía balanceada. Con eso garantizas tú la ductilidad de tu elemento. Entonces, y al mismo tiempo te dice la armadura mínima que deberías utilizar a flexión, que es esta ecuación. Esto principalmente para evitar la presencia de fisuraciones en los elementos que están solicitados a flexión. Asimismo, te especifica, en función de su límite de fluencia, la armadura mínima por temperatura que debe tener un elemento de hormigón armado.
También vamos a ver que estos elementos de hormigón armado, cuando yo lo diseño, es muy importante que nosotros siempre tratemos de diseñar como elemento subreforzado, donde la ruptura posible que se presente durante su vida útil sea por tracción. ¿Por qué? Porque esta es una forma de poderte mostrar que, y te avisa con anticipación, las fisuras que se pueden presentar y las medidas que tú puedes tomar para reforzar el elemento y que esa estructura no falle. Entonces siempre es recomendable que nosotros estemos diseñando los elementos como elementos subreforzados. Los elementos sobrereforzados, si no tienes otra situación, se los diseñan también. Pero ¿cuál es el gran problema acá cuando tú diseñas, cuando la ruptura va a ser por compresión? La ruptura es totalmente abrupta, violenta, y no te da tiempo para que tú puedas realizar alguna reparación o convencimiento, digamos, de que tu diseño prácticamente puede inclusive colapsar estructura. Entonces es recomendable siempre diseñar acá. Y lógicamente que el momento último, el momento solicitante, sea menor al momento resistente. Lo mismo pasa cuando tengas armaduras que están solicitadas a compresión. O sea que tú tengas armadura a tracción y armadura a compresión. Eso también te permite la norma y lo mismo, su momento tiene que ser, su momento resistente menor, perdón, su momento último solicitante menor que el momento resistente. También la norma te diseña los elementos a corte en hormigón armado. Para eso utiliza un coeficiente de minoración de resistencia de 0,75. A flexión, algo que me olvidé comentarle, el coeficiente de minoración de resistencia es 0,9. Aquí en corte es 0,75. Y también se hace que el cortante último sea menor al cortante resistente. Aquí el corte resistente está en el corte que aguanta el hormigón y el corte que aguanta, en este caso, el estribo de acero. Las secciones críticas para poder determinar el corte están a una distancia del apoyo, como están viendo acá en la figura, o en este caso de losas de fundación o de tanques. La sección crítica son esta parte de acá, como también cuando la columna está totalmente esviajada. Estos son la resistencia del corte que resiste el hormigón y lógicamente aquí está la resistencia del acero que está resistiendo el estribo. Y de ahí se puede despejar esta fórmula acá, la separación, y puedo determinar si el caso que yo utilice estribos inclinados o utilice estribos verticales, que es lo más común en utilizar en las construcciones. Al mismo tiempo también tengo acá la armadura mínima del estribo por corte. Acá tengo la separación máxima. La separación máxima que te da por corte es de medio o 60 centímetros y esa es la armadura que tú colocas para poder resistir el corte. También tengo los diseños o la norma te indica los diseños de los elementos sometidos a torsión. ¿Ya? Ahí tienes tú los elementos que están sometidos a torsión, también lo mismo, te indica que la torsión, el momento torsor solicitante debe ser menor o igual al momento torsor resistente y el momento resistente nominal a torsión es lo que me aporta el hormigón y lo que me aporta el acero. Aquí también el coeficiente de minoración de resistencia es 0,75. Acá tengo lo que debe resistir el cumplimiento de las condiciones de la sección. Si no cumple estas condiciones, se debe cambiar la sección, no resiste a torsión. Esto es lo que resiste el hormigón, que está muy bien estipulado en la norma. Y esto es lo que me resiste el acero. ¿Ya? Luego de calcular los elementos, la torsión te afecta a la armadura longitudinal, como también te afecta a la armadura de corte. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros calculemos los elementos solicitados a corte y torsión. Y la torsión te afecta también a la armadura longitudinal a flexión. Siempre para hacer el procedimiento
más adecuado de los elementos diseñados a torsión y corte, está este flujograma del procedimiento que se debe realizar para los elementos que están sometidos a torsión y corte, ¿ya? Y lógicamente debemos cumplir las separaciones mínimas que están dadas por corte y también por torsión en el caso de los estribos. Y aquí están los cálculos de las armaduras longitudinales que también nosotros debemos cumplir para un correcto diseño. También tenemos los elementos sometidos a flexocompresión. Tenemos acá el diagrama de interacción que debe cumplir un elemento sometido a carga de compresión y flexión. En este caso, esta parte de acá, esto es lo máximo que puede resistir una columna, principalmente cuando la excentricidad es mínima, se cumple lo máximo que puede aguantar una columna. Y al mismo tiempo, hasta la excentricidad balanceada, toda esta zona está gobernada por pequeñas excentricidades gobernadas por la compresión. A partir de la excentricidad balanceada o falla balanceada, está la zona donde domina la tracción y lógicamente en esta zona sería la más ideal para poder diseñar columnas de hormigón. Y lógicamente, al igual que en los elementos a flexión, la carga mayorada última debe ser menor a la carga resistente, el momento último solicitante mayorado debe ser menor al momento resistente. Vamos a ver los elementos diseños a flexocompresión cuando la excentricidad está dentro del núcleo central, como en este caso, gobierna la compresión, y estas serían las ecuaciones para poder determinar las cargas y los momentos resistentes. Cuando tenemos elementos a compresión que están fuera del núcleo central, pero dentro de la sección, también, fíjense ustedes, la profundidad del bloque de compresión va subiendo, y lógicamente todavía la falla es por compresión, y también son otras las ecuaciones para encontrar su carga y su momento resistente. También tenemos en el caso que está la excentricidad balanceada. Este es el diseño más óptimo de los materiales. ¿Por qué? Porque aquí está aportando el 100% el hormigón con su deformación máxima, que es el 3 por 1000, y la máxima deformación del acero a flexión. Entonces, ambos materiales están aportando al 100%. Este es el estado ideal en que uno debería calcular las cargas resistentes y los momentos resistentes. Sin embargo, a veces, por restricciones arquitectónicas, las secciones están limitadas a ciertas dimensiones que te obligan, lógicamente, a tener que diseñar como pequeñas excentricidades o, como en este caso, diseñar con excentricidades que están fuera de la sección, que lógicamente también puedes encontrar, pero el estado balanceado es la situación más ideal para poder diseñar los elementos a flexocompresión. Este es un análisis de columnas circulares, también con pequeña excentricidad, donde uno debe encontrar las tensiones y las deformaciones donde están ubicados los aceros, y con este diagrama de deformaciones y este diagrama de tensiones encontrar sus momentos resistentes. Este es en el caso de pequeñas excentricidades, y este es el otro caso donde estoy analizando para excentricidades fuera de la sección. Igual lo mismo, tenemos que encontrar los momentos resistentes y encontrar la zona que se está comprimiendo. También tenemos en el análisis de elementos a flexocompresión, cuando considero la esbeltez. La esbeltez, tanto para pórticos desplazables o pórticos indesplazables, la norma te considera qué requisitos debe cumplir para poder diseñar los elementos a flexocompresión. Aquí es muy importante la falla de pandeo. Y para eso la norma te da, en caso de columnas, de pórticos que están arriostrados o pórticos que no están arriostrados, calcular los grados de restricción que tengan sus nudos y encontrar los verdaderos grados de rigidez que tengan los mismos. Entonces, en función de eso, tú puedes llegar a interpretar mejor su grado de esbeltez, y para poderlos calcular como análisis de primer orden o análisis de segundo orden. Y los límites, lógicamente, están dados en función de que si es un pórtico arriostrado o un pórtico no arriostrado. También tenemos qué pasa cuando se presentan
flexocompresión en los dos ejes. Principalmente esto se presenta cuando ustedes analizan las estructuras a través de software que te hacen los análisis tridimensionales. Entonces también la norma tiene para poder calcular los elementos a flexión biaxial a través de el método aproximado de contornos de carga, cuando gobierna el diseño la flexión, o a través del método aproximado de Bresler de carga recíproca, donde tú calculas la resistencia en los dos ejes, lo relacionas con estas ecuaciones y puedes encontrar su carga y su momento resistente. También tiene en la norma una bastante información técnica para poder diseñar losas, ya sean estas unidireccionales, bidireccionales, losas apoyadas sobre vigas, losas sin vigas, losas con capiteles, losas nervuradas, en fin. Están todos los análisis que ustedes puedan tener y este es un análisis muy importante en la norma que te da, como ninguna, los grados de rigidez que puede tener la unión entre lo que significa la viga y la losa, que se la llama viga-placa, y la rigidez de la columna. Te dan los valores aproximados de comportamiento. Nosotros idealmente cuando hacemos análisis estructurales consideramos como si los elementos todos estuvieran empotrados. Sin embargo, en la realidad, la rigidez de los elementos va a depender, la rigidez del nudo va a depender de la rigidez de los elementos que concurren al nudo. Ese análisis está muy interesante en la norma y ustedes lo pueden aplicar a través del método del pórtico equivalente o a través de los métodos tradicionales que existen. Acá es muy importante S sobre L, que es la dimensión corta con respecto a la dimensión larga. Si es mayor que 0,5 se la diseña como una losa bidireccional, ¿ya? En los dos ejes. Aquí hay algunos criterios que la norma te indica también sobre alturas que tú puedes adoptar en función de la ubicación que esté en las vigas. Y lógicamente también te indican los valores admisibles que se pueden llegar a utilizar para poder diseñar correctamente un elemento estructural. No se olviden ustedes que un diseño completo de un elemento estructural está las condiciones de rigidez que hemos visto anteriormente y también las deflexiones, que es el estado de servicio, la fisura. Entonces es muy importante que ambas se lleguen a cumplir, tanto la resistencia como en este caso también el estado de servicio a través de las deflexiones. Y ese sí ya sería un diseño completo de un elemento estructural. Están el comportamiento de las losas unidireccionales, que por su posición S y L tienen más flexión en un sentido y se calculan para 1 metro de ancho. Y también, por supuesto, están las losas bidireccionales, que existen bastante información para poderlas calcular. Estas se calculan a través de diversas metodologías y se calculan los momentos en las dos direcciones, así como también se calculan sus armaduras. Este es un análisis de distribución de carga de las estructuras bidireccionales hacia las vigas. Se transforma, la norma te permite transformar estas cargas trapeciales en cargas uniformemente distribuidas a través de estas ecuaciones, o en cargas triangulares en cargas uniformemente distribuidas, que fácilmente nosotros podemos llegar a utilizar en los pórticos a través de lo que conocemos como estados de carga, cargando como un tablero de ajedrez la carga viva. La norma ahora más que nunca te determina la determinación, o sea, te calcula con más precisión las alturas de las losas. Lo otro está en función de un predimensionamiento. En cambio, ya cuando hablas acá, toma en cuenta este valor alfa M, que es una rigidez tanto de la losa como la viga, como la columna, que te indica un promedio del contorno que tengas tú de vigas, en el caso que estés analizando losas sobre vigas. Entonces te da valores más concretos, de mejor comportamiento estructural y de ductilidad, que te indica de dónde calcular los parámetros, ¿ya? La norma en eso es mucho más específica con respecto a los espesores que se utilizan.
Luego también tenemos las losas nervadas. Existe bastante información para poder calcular este tipo de elementos en la norma, como también para poder calcular, en este caso, las escaleras de hormigón armado también. Otra parte importante de la norma es cómo se debe colocar los aceros. Te indica cuáles son los diámetros mínimos en estribos, diámetros en refuerzo, en el doblado de los aceros, cómo se deben doblar a través de a 90 grados o también a 135 grados en el caso de los estribos, en fin. Entonces todo esto está en la norma muy bien especificado. Me gustaría que lo revisen al detalle para que puedan ver las tolerancias inclusive que existen tanto en los encofrados como también en los aceros de refuerzo en su colocación, las separaciones que son muy importantes, el cumplimiento de cuánto debo separar yo los aceros para evitar la segregación de los materiales, que el material me forme cangrejeras cuando estoy vaciando un hormigón, etcétera, etcétera. Esos son los requisitos mínimos que te pide la norma para poderlo colocar el acero. También está lo que significa la separación mínima en acero longitudinal. El anterior era para flexión. Estos son para en el caso de columna y esto es en el caso de losa. Para todos los elementos, la norma te especifica cómo debes colocarlo, cómo debes armarlo, cómo debes separarlo, cuáles son sus armaduras mínimas, cuáles son sus armaduras máximas que puedes utilizar. Por ejemplo, en el caso de columna, la cuantía máxima que puedes utilizar está entre 1 y 8. Y lo recomendable es que estés alrededor de 3-4% de acero que estás colocando en las columnas. Y en el caso de la losa es lo mismo que en viga, ¿no? El mismo cumplimiento de las cuantías máximas y las cuantías mínimas. También tenemos en la colocación del acero los recubrimientos mínimos, ¿ya? Esta parte es muy importante. Actualmente la norma ahora, este recubrimiento que estaba en 5 centímetros en el caso de Zapata, lo va a colocar ya en 7.5 centímetros. Esta por si acaso es la 2005. La 2019 esto ya lo ha modificado a 7.5 y están todos los recubrimientos mínimos. El recubrimiento es un elemento muy importante a tomar en cuenta cuando hacemos el colocado del acero. Ahí, señores, está garantizado la durabilidad de su elemento estructural. Si ustedes no cumplen estos requisitos mínimos, ese hormigón se va a fisurar, el acero va a estar expuesto a las condiciones climáticas, se va a deteriorar, inclusive puede colapsar el elemento. Entonces, muy importante el cumplimiento de lo que está especificado, tanto para vigas, columnas, losas, muros, etc. ¿Ya? Eso, por favor, es muy importante. Aquí, por ejemplo, también cómo debes colocar tus estribos en el caso que tu separación de tu armadura principal exceda los 15 centímetros. Eso es de cumplimiento obligatorio. ¿Cuánto debe ser la separación mínima de estos estribos que estén en la parte central de la columna? Están especificados en la norma. También en la columna circular puedes tú utilizar estribos formando estribos helicoidales, formando lo que se conoce normalmente como suncho, como también te indica la separación que deben tener estos estribos. Entonces, todo esto está en la norma, ustedes pueden consultarlo. Aquí también está lo que significa, y esto es la parte muy importante, longitudes de desarrollo o anclaje, donde yo puedo cortar un acero, donde yo puedo anclar un acero, y dependiendo eso, la posición en la que te encuentras, ya sea en la zona de tracción o en la zona de compresión, y aquí en función de los diámetros, la norma te especifica muy claramente cuál debería ser tu fórmula en las cuales tú coloques la longitud de desarrollo, ¿ya? En el caso de los aceros a compresión, esta es la fórmula que tú debes colocar. Tu longitud de desarrollo no debe ser menor a 20 centímetros. Este es un acero que está a compresión y este es un acero que está a tracción. Este es de una viga doblemente armada para que se ubiquen qué significa los anclajes o las longitudes de desarrollo. También está, en este caso, la colocación del acero
en los ganchos, ¿ya? En los ganchos que uno esté utilizando, si es a 90 grados o si es un gancho de este tipo, se puede llegar a utilizar estas ecuaciones. Como ven, todo está especificado en la norma, es solamente investigar un poco y ver cómo se debe colocar. Por ejemplo, es la parte muy interesante en el caso de vigas continuas. ¿Cuándo debo colocar o cortar este acero? Debe ser desde la tensión máxima hasta que la tensión aquí sea cero. Entonces, para eso surgen estos que conocemos como longitudes de desarrollo, o estos de acá que se debe cumplir. El mayor de estos se debe utilizar, tanto para momento negativo como para momento positivo. Aquí les muestro algo que se debe utilizar para momentos negativos, por ejemplo, 1.3 la longitud de desarrollo. Si yo aplico más o menos las condiciones normales, la longitud de desarrollo va a estar en función de esta fórmula. Entonces, hasta ahí debo cortar mi acero. ¿Dónde debo empalmar? Acá, por ejemplo, la norma recomienda empalmar, puesto que la tracción está ocurriendo acá abajo. Acá no hay tracción en la parte superior. Entonces, la armadura superior yo lo puedo empalmar en zonas donde no existe tracción o donde los momentos sean cero, ¿no? Son los lugares en los que yo debo empalmar. Fíjense acá, aquí en la parte inferior, es los lugares ideales para poder empalmar las armaduras. Y si la armadura está traccionada o la armadura está comprimida, está especificada en la norma qué longitud deben utilizar ustedes para poder hacer. Para solamente comparar en el caso que tengan ustedes, si yo tengo un hormigón con una resistencia 210 y un límite de fluencia de 5000, las armaduras que están traccionadas, sea momento positivo, lecho inferior, o momento negativo, lecho inferior, para distintos diámetros, estos son las longitudes de desarrollo. Para armaduras a tracción y armaduras a compresión. También están los empalmes que les estaba mostrando anteriormente. Si es un empalme clase A, un empalme de refuerzos a tracción o empalmes a compresión. Sea empalme a tracción o compresión, deben ser mayor mínimo a 30 centímetros o lo que te calculen las ecuaciones con las cuales te he estado mostrando, o que están también indicadas en la norma. Esta parte también muy importante, cómo reforzar las columnas. Las columnas idealmente se deberían reforzar en las zonas donde no existe tracción. Si yo tengo una estructura de pórtico, los momentos están justamente, los momentos máximos están en estos puntos. Y normalmente nosotros en construcciones pequeñas hacemos los empalmes, inmediatamente terminamos el vaciado de la columna y la viga y la losa. Dejamos lo que se llaman pelo o armadura en espera para posteriormente la otra armadura colocarlo. Si vamos a hacer eso, la norma dice 1.7 la longitud de empalme deberías utilizar. También puedes utilizar una armadura empalmada hasta H tercio o la otra hasta 1.3 veces la longitud de empalme. Y finalmente esta, que quizás sea la mejor, el tratar de en H sectos empalmar nunca en esta unión, el empalme tipo A, sino en estas posiciones que están indicadas acá. Esto también te especifica la norma para que tú puedas reforzar correctamente tus columnas y lógicamente no fallen a condiciones no solamente gravitacionales, sino cargas de viento o sismo. Fíjense ustedes, ya para las condiciones de sismo, inclusive te dice en el centro de la columna, en un solo lado debes hacer el empalme, y estas son las condiciones que te indica la norma, separaciones mínimas que deben tener los estribos. En la zona central no te pide que empalme acá, ¿ya? Esto es para condiciones de sismo. ¿Y por qué? Fíjense ustedes, los momentos máximos están ocurriendo justamente en la unión de las columnas. Esto es también muy importante tomar en cuenta. La mayoría de la gente piensa que una columna debe tener esta separación que te indica en toda su longitud. La norma te especifica acá unas longitudes de confinamiento al empezar la columna y al terminar la columna, ¿ya? Estas longitudes están también especificadas en la norma y tienen su respectiva separación
son de menor separación que las que están en los tramos centrales. Y por supuesto, estos que tienen esfuerzos cortantes, también se debe aplicar los mismos criterios de la resistencia de corte del hormigón y la resistencia de corte del acero para poderlo implementar y poder calcular más correctamente estos aceros que nosotros lo conocemos como estribos, pero que funcionan para corte y para arrastrar la columna. Es muy importante, señores, que estas separaciones se respeten. La resistencia de una columna también está muy vinculada a la separación de los estribos. Aquí también, para que ustedes tengan una idea, están para un hormigón lo que se debe llegar a hacer los empalmes. Luego, también vamos a aplicar un poco lo que significa la filosofía en elementos preforzados, que la norma también lo indica. Elementos preforzados. ¿Cuáles son estos elementos preforzados? Son aquellos elementos que nosotros intencionalmente le vamos a introducir a través de un gato hidráulico una carga de compresión. Esta carga de compresión principalmente se la realiza para aquellos lugares donde se traccionaba una viga, se presenten compresiones, ya como están viendo actualmente en este trazado de este cable preforzado. Entonces, la norma también tiene ventajas enormes. Tengo yo hormigones de alta resistencia, como también aceros de alta resistencia, que me permiten utilizar elementos más esbeltos y cubrir mayores luces, ¿ya? Son muy utilizadas actualmente en el rubro de la construcción, principalmente, como ven acá, vigas de puente, que utilizando elementos postesados y elementos prefabricados se pueden hacer montajes de este tipo y evitar la obstrucción de tráfico, por ejemplo, en este caso, utilizando en estructura de puente. Está muy bien categorizado y explicado también en la norma el método constructivo. El método constructivo está el método del pretensado y el método del posttensado. En el método del pretensado, primero teso el elemento preforzado, después vacío el hormigón, corto y transmito la carga a través de la adherencia, que se llega a producir la transmisión de las cargas del prefuerzo al hormigón. También existe el método del posttesado, que es un elemento también constructivo, que primero coloco yo la vaina, puedo hacer inclusive trazados parabólicos del acero, coloco la vaina, vacío primero el hormigón, después meto el acero y después hago el tesado. ¿Ya? Para esto se debe utilizar sistemas de anclaje, etcétera, pero también es un método constructivo muy interesante y de mucha divulgación en nuestro medio para la construcción. Se utilizan, por ejemplo, actualmente en estructuras de edificios losas potensadas, utilizando este criterio. Esto está muy bien especificado en la norma. Aquí, por ejemplo, están las tensiones admisibles, tanto en la etapa de transferencia como en la etapa de servicio, que te especifica muy claramente la norma en el hormigón. Hasta donde puede, inclusive la norma te permite que el hormigón aguante algo de tracción. Esto sería por el método elástico. La norma te dice que debes calcular tanto por el método elástico y verificar por el método de estados últimos. Estas son las características admisibles del acero. Yo no puedo jalar el acero más de lo que me permite la norma. Entonces la norma te especifica claramente cómo debes realizar el tesado. Su aplicación en nuestro medio está muy difundida, en viguetas, en losas, en columnas, en todo el elemento que se flexiona se puede postesar utilizando, como ven en estos dibujos, gatos hidráulicos y sistemas de anclaje apropiados para estos elementos. También la norma especifica cómo se debe calcular las pérdidas, tanto en la etapa de transferencia como en la etapa de servicio, y tanto para elementos pretensados como postesados. Como pueden ver, estamos bordeando en pérdidas totales cerca del 30%. Y lógicamente el diseño debe verificar que se cumplan las tensiones admisibles tanto en la etapa de transferencia como en la etapa de servicio. Y eso lógicamente está dado por estos sistemas de la etapa de transferencia, donde se considera solamente el prefuerzo inicial y el peso propio de la viga, y aquí están los valores admisibles. Y lo mismo tendríamos nosotros, aquí por ejemplo, desde la carga del gato va a la carga de prefuerzo inicial, conocida como PI,
Y en la etapa de transferencia, nosotros utilizamos también las tensiones admisibles y el momento de servicio, que viene a ser el momento de la carga muerta sobreimpuesta más la carga viva, y el prefuerzo inicial se transforma en el prefuerzo efectivo, que es el que va a quedar al final en el elemento de hormigón armado, durante su vida útil. También, así como calculamos los elementos por el método elástico, la norma dice que debemos verificarlo por el método de estados últimos. Y el método de estado último, para efectos de cálculo, también hay un pequeño flujograma de cumplimiento en el caso de diseñar como viga rectangular o como viga T. Eso también te especifica la norma muy claramente el procedimiento de diseño. El trazado de cables también es muy importante, que el trazado de cable te indica la norma cómo deberías hacerlo, cómo debería ser su correcta transformación y su utilización. En esta figura pueden ver ustedes cómo se hace el tesado en losa de estructuras de puente. Perdón, de edificio. También vamos a ver el corte que se calcula en los elementos preforzados, cómo se llega a calcular. Aquí ya el coeficiente de minoración de resistencia es 0,85 y se toma en cuenta también el aportante, que significa la carga de compresión que evita la presencia acelerada de fisuras por corte. También están cómo se calcula a través de ensayos, se ha determinado en la norma lo que aporta el hormigón. Para eso se toma el BCI y el BCW a través, el menor valor es el que se toma en consideración para lo que resista el hormigón. Y el resto lo debe resistir el estribo. Por si acaso el estribo es mucho menor, o sea, la separación, el elemento sometido a prefuerzo es mucho más resistente para corte que el elemento de hormigón armado. Es muy importante también el colocado en la zona de anclaje, los estribos que se deben calcular para la zona de anclaje es muy diferente y lógicamente para lo que está en el centro, ¿no? Entonces estos cálculos también te especifica la norma en los bloques de anclaje cómo se deben realizar estos elementos. Lo importante en la norma es que está incluido este tema también que es muy importante, que es el diseño de los elementos preforzados. Y bueno, eso sería todo lo que podía yo indicarles a ustedes sobre este trabajo que se ha realizado de la explicación de la norma. Estoy para cualquier tipo de consulta a su entera disposición. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que esta charla les incentive a que puedan buscar la norma como un elemento de apoyo para todo lo que significa el diseño de los elementos de hormigón armado, como su construcción, y que sea de fiel cumplimiento de aquí en adelante en su vida profesional. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Y estoy esperando si tienen algún tipo de consulta. Muchas gracias, ingeniero. Yo tengo una consulta, disculpe. Adelante con la consulta, por favor. ¿Dónde podríamos conseguir la norma de forma física o digital? Ya, muy bien la pregunta. La norma está en venta en la Cámara Boliviana de Construcción, que está ubicada acá un poquito más allá del tercer anillo de la Santos Dumont. Ahí en la Cámara de la Construcción ustedes pueden comprar la norma boliviana del hormigón estructural. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ingeniero, disculpe, dijo que iba a haber una norma actualizada del 2021. ¿Sería mejor esperarla a esa? Bueno, lógicamente mucho mejor si está la norma actualizada, pero la norma actual, que está la 2019, está
está completa y está bien actualizada. Cuando aparece otra versión de la norma, a veces las modificaciones son pequeñas. Como te digo, son muy reacios a cambiar lo que está estipulado tanto en los comentarios como en el reglamento de la norma. La norma ACI prácticamente, como te digo, cada 4 años recién alguna modificación lo toma en consideración, siempre y cuando todas las filiales estén de acuerdo o existan trabajos de investigación que corroboren lo que ellos están indicando. En todo caso, es muy importante tenerla la norma, ¿ya? Después tú, lógicamente, conforme vaya avanzando, vas actualizándote. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ingeniero Mujica, de parte de Jefatura, de parte de todos los estudiantes, le quedamos muy agradecidos por esta charla tan interesante, que seguramente ha despertado en muchos la inquietud de revisar la norma y tal vez como sugerencia pedirle que para una próxima oportunidad nos pueda ampliar más en un tema exclusivo, digamos, que si yo vigas, que si yo solamente corte, solamente losas, me refiero a elementos por separado. Sería excelente tener una charla sobre eso, basados obviamente en esta norma nueva, para que sea de conocimiento de los estudiantes y, ¿por qué no, actualización de algunas personas que ya están en el campo profesional? Ingeniero, muchísimas gracias. Como siempre, su aporte ha sido valioso para nuestros estudiantes y para la carrera en general. Gracias, ingeniero. Muy bien, estamos nosotros siempre prestos a servirlo y a los estudiantes. Estamos también prestos para cualquier consulta. Cualquier cosa que necesiten o algo, estoy para poderlos colaborar. Creo que hay un estudiante que ha levantado la mano. Adelante, si hay alguien que tiene una pregunta. Francisco Sí, Ernesto López. sí, buen día, ingeniero, gracias. Yo tengo una consulta acerca de las combinaciones de carga, ingeniero. En sí, yo diseño para la combinación de carga más desfavorable que actúa simultáneamente, creo, algo así es. Pero digamos que yo tengo una carga puntual en la cual no exista una carga viva. Y en esa la combinación más desfavorable, digamos, me sale 1.4 de la carga muerta, digamos, porque simplemente tiene su peso propio, digamos. Por ponerlo en contexto, una losa que está armada en una sola dirección y que en las vigas de borde exista una columna, digamos, en el medio y que simplemente tenga el peso propio y que resista el peso de la viga. Ahí también tengo que mayorarlo, digamos, para hacer mi análisis, o sea, pero en las otras cargas, digamos, en las que irían sobre la otra viga, me salió la combinación más desfavorable, la segunda, digamos, la de 1.2 de la carga muerta y 1.6 de la carga viva. Eso es un poco mi pregunta, digamos, de si las cargas tienen que actuar simultáneamente, digamos, o sea, las combinaciones que hago. Bueno, si tú tienes solamente una columna que está ubicada en el centro de la losa, como estás indicando, y no tienes carga viva, lógicamente la norma te dice que el primer estado de combinación de carga es 1.4 la carga muerta. Ahora, si tú tienes en la losa carga viva y carga muerta, una de las combinaciones es 1.2 carga muerta, 1.6 carga viva. Y si tiene algún otro tipo de carga, como carga de viento, carga de sismo, entonces la norma te permite utilizar las combinaciones de carga, inclusive eliminando una y considerando otra, para poder ver cuál es la que te produce el estado más desfavorable. ¿Y cómo haces eso? Calculas tú cada una de las cargas y finalmente las vinculas a través de los coeficientes de mayoración de carga que tenga cada carga específica y encuentras lo que se conoce como la envolvente de momento
o la envolvente de cortante, o la envolvente de normales. Y en la envolvente tú encuentras el máximo momento positivo o el máximo momento negativo, o el cortante máximo positivo o el cortante máximo negativo. Entonces, las combinaciones te van a permitir ver el estado más desfavorable que se puede llegar a presentar en un elemento estructural. Ok, Inge, ya quedó más claro, gracias. Muy bien, si es que no hay más consulta, me despido. Muchísimas gracias por la audiencia. Pasen muy buenos días. Gracias, ingeniero. Buenos días para todos entonces. Saludos. Hasta luego, mi mayor. Gracias, Inge.